Dime. ¿Tienes ese plumón rojo? No sé, te lo regalo. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Buenas noches, bendiciones. Bienvenidos a la clase de esta noche. Les invito a conectarse ahora. ¿Y la cata? Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Buenas noches, bendiciones. Pueden empezar por favor a compartir ustedes el link para que la gente pueda ubicar. Vamos a salir a través de la página en forma directa. Así que doy gracias al Señor porque puedo estar ya un poquito mejor. Es que igual puedo dibujar. Te hice una pregunta, ¿vas a comer algo? ¿Vas a tomar algo? Hola, hola, ¿cómo están? Bendiciones. Bienvenidos a esta clase. Además, esa ni me sirve. No, si te sirve, porque para levantarte en la noche te sirve. Bueno, no. Ya, te fuiste para arriba. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. A ver quién gana su vida. Buenas noches, bienvenidos a la clase, a la gente del día. Ya tenemos 12 alumnos ya que se están conectando a esta hora. Así que de verdad nos alegramos mucho de que la gente quiera estar participando, motivándose a esta hora. ¿Mm? Así que bienvenidos, bienvenidos. Ahí está el link. Ahí estamos entonces, ya motivadísimos, entrando en vereda, como diríamos. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Buenas noches. Pueden empezar por favor a compartir ustedes el link para que... Vamos a saludar a Carmen Torres desde Santa Juana, octava región de nacimiento, Nisa Silva para México, para desde Honduras, desde Pudahuel, Chile. ¿Cómo estás? Desde Córdoba, Argentina. Mónica, ¿cómo estás? Mónica, bendiciones. Bendiciones, profeta, Dios te bendiga. Desde Venezuela, desde Venezuela. Ya gente que está conectándose. Ricardo José desde Venezuela. Dulce López, me gustaría que hoy día pudiéramos dialogar y poder hacer preguntas, ¿no? En razón al tema que estamos hablando, por supuesto, darle gracias a las personas que estuvieron orando por mí. Estuve en una reunión a pesar de que estaba bastante complicado de salud en un momento, pero siento como Dios obró poderosamente en mi vida, así que de verdad que me siento muy, 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 mucho mejor, mucho mejor. Siempre supe que iba a dar la clase, eso sí lo sabía, pero Dios respaldó sin lugar a duda este tiempo maravilloso. Así que saludarles, bienvenidos a los que ya se están integrando. Bernica de Santa Fe, Argentina, Dios los bendiga. Gladys, Damalis Martineo Ceballos, ¿no? Hola Ruth Roja de Chile. Hoy, como siempre, una clase magistral, linda, preciosa. ¿Desde dónde, Gladys, de dónde vienes tú? Desde Uruguay, ¿o no? Dulce López, Dulce de López, Ricardo. Artur Lara de México.
Estamos agregando gente a esta hora. Ana Mercedes, ya estamos. A Simón Perales, Juan Carlos Rodríguez, buenas noches, Dios los sana y fortalezca de Venezuela. Pastores, Juan Carlos. Aquí estamos pues, aprendiendo, disfrutando de lo que es este tiempo de renovación, de reestructuración de la iglesia. Quiero dar gracias al Señor, de verdad, como ya lo dije, por las personas que estuvieron orando. Y quiero entrar en materia en esta hora, en esta noche. Activado desde Venezuela, Pastora Lisbeli Castro. Quiero recomendarles a ustedes este libro que se llama El Discípulo. Este es un libro, tiene sus años, es del pastor argentino Juan Carlos Ortiz. Me imagino que alguien lo habrá visto alguna vez. Mira, está ojeado, está medio estropeado, mira, está que se hace pedazo aquí, ¿no? Este libro te habla del concepto de la verdadera iglesia, de cómo debe funcionar la iglesia, ¿no? Mucha gente predica sobre el evangelio según nosotros, ¿no? Nosotros tenemos un evangelio del reino, no hablamos mucho de eso, no hablamos del vino nuevo, no sabemos conectarnos con la palabra, con la escritura. Entonces, ¿cuál es el evangelio que nosotros vivimos? El evangelio según los santos evangélicos, ¿ya? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no haces lo que yo les digo? Lucas 6:46. Hoy día no tenemos nuestro Gino que nos pone los textos allí. Lucas 6:46 nos habla y dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo les mando? Y no está hablando de cuestiones casi como medias sexuales, de pecado. No está hablando de cuestiones simples. Yo lo que estoy diciendo que hagan esto, que amen al prójimo, que perdonen, que sigan mis instrucciones. ¿Por qué? En el fondo la traducción es esta. ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no sigues mis instrucciones? Y en el fondo terminamos viviendo el evangelio según los santos evangélicos, ¿no? O sea, según los santos evangélicos, es decir, nosotros mismos hemos dado forma a un evangelio, hemos tomado un poco de acá, un poco de allá, un poco de tradición, un poco de historia, un poco de todo, y le colocamos poco menos con nuestro nombre. Desde Quito, saludamos a Quito, Ecuador, precioso país, Yajaria Rodríguez. Establecemos nosotros, ¿no? A todos los ministros que están conectados, gracias Apóstol José por estar en esta conexión. Tuvimos que entrar, ¿no? Lucy, ¿cómo estás? Desde México, ¿no? No, tú estás en Concepción, pero eres de México. La unción va a moverse. La unción, estamos nosotros hablando de cómo teníamos que entrar. Analizamos un documento la semana pasada. Ese documento, prometo que se los voy a regalar, ¿ya? Es un documento que escribí en razón de si vivíamos en Lucas 9 o vivíamos en Lucas Dios. ¿Cómo se mueve, cómo es la diferencia que hay entre vivir una iglesia en la cual tú lo haces todo, Lucas 9, o una iglesia donde logras establecer los ministerios, las funciones, y la gente se mueve porque hay elementos ministeriales, hay dones, hay funcionalidades, pero que están bajo ministerios. Hay funcionalidades que están bajo dones, no funcionalidades que funcionan, valga la redundancia, porque hay simplemente amistad, compadrazgo, amigos, me caes bien, simpático, buena onda, este me da más diezmos que este otro, y la iglesia funciona. Tenemos a alguien que abre la puerta, alguien que cierra la puerta, alguien que lava la loza, alguien que coordina, alguien que toca, pero no se mueve la iglesia por dones ni por ministerios. Y eso trae realmente una catástrofe en las iglesias. Entonces al final no educamos a la iglesia, no la discipulamos, no la edificamos, la entretenemos. Dile al que está a tu lado, déjate de entretener la iglesia. Déjate de entretener la iglesia. Dígame, hija hermosa. ¿Has visto mi audífono? ¿Los de cuáles? Los que me regalaron para el cumpleaños. Están arriba, en la pieza, en mi velador. En tu velador. Sí, ahí está. Ya, mi hija tiene 5 años y está buscando sus audífonos de mini. ¿Ya? Porque dile al que está a tu lado, déjate de entretener la iglesia y edifica la iglesia. Lo que pasa es que edificar la iglesia demanda mucho más tiempo que entretenerla. Edificar la iglesia significa prepararse, significa buscar el material, significa buscar el diseño de Dios, saber qué voy a enseñar. Tú sabes que la gente en muchos estudios bíblicos, la gente enseña una cosa un miércoles, después enseña el otro miércoles otra cosa, y después enseña otra cosa, y no le va dando una sistematización a la cosa. E incluso somos sistemáticos también, pero enseñamos cualquier cosa, no lo que Dios quiere que sea útil para, ¿cierto?, que la iglesia vaya tomando forma.
Lo dije el otro día, si tú llevas 2 años en una congregación, 3, no sabes qué hacer, o el pastor está equivocado, o tú no agarraste lo que el pastor estaba enseñando. Entonces, la unción apostólica, el apóstol ha recibido una unción para infundirla porque él recibió una medida de Cristo. El apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y maestro, para que esta columna vertebral, recuerda que estos son conceptos que no van a variar, todas las clases lo vamos a tener que escuchar. Hay una columna vertebral que está conformada por el apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, y hay una médula ósea que se llama Cristo, ya que compone un todo para que esto funcione, para que esto se mueva. Esta unción apostólica fluye, ¿cierto? Es recibida para que un apóstol la infunda por la medida que Cristo le ha dado. La medida que Cristo te da a ti es ilimitada, porque Cristo es ilimitado y Cristo está en nosotros, pero para que tú te muevas en la autoridad apostólica, te da una medida que te va a llevar a que tú hagas lo que hace un apóstol. Y no estoy hablando que un apóstol sea mejor que un pastor, no, porque lo que hace el apóstol tiene que hacerlo bien y lo que hace el pastor tiene que hacerlo bien también. El apóstol tiene que, dije el otro día, colocar fundamentos, sentir que es un enviado de Dios o de Jesús para el propósito para el cual fue escogido, y tercero, de establecer, no es la palabra establecer, revelar misterios. Un, un apóstol tiene que revelar misterios. Cuando Pablo habla en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 1, Pablo hablando a los romanos en la primera carta, dice: yo Pablo, siervo de Jesucristo. Él dice: yo soy siervo. O sea, no hay otra connotación para una persona que diga, no estoy diciendo que diga por sí mismo, sino que siente en su corazón que ha sido llamado al apostolado. Tiene que tener un principio de primero saber quién es. Tú no eres más de lo que Cristo te da. ¿No? Todo lo que soy, lo dice Pablo, lo estoy enseñando en la iglesia, es por la gracia de Jesucristo. Todo lo que haya hecho, todo lo que haya predicado, todo lo que haya anunciado, todo lo soy por la gracia de Jesucristo. Y Pablo dice: Pablo, siervo de Jesucristo. Él sabe quién es, sabe que es un siervo. No es un siervo de la iglesia, porque el ministerio, cualquiera sea lo apostólico, lo profético, pastoral, maestría, nosotros no somos serviles. Usted no es una persona servil, tiene que correr cuando alguien lo llama, no tiene que discernir cuando alguien lo llama. Lo dije en la clase pasada cuando hablamos entre Lucas 9 y Lucas 10. Hay gente, incluso van a llegar gente endemoniada, que simplemente te van a sacar del propósito o que simplemente te van a hacer perder el tiempo. Nosotros necesitamos conectarnos claramente con el diseño de Dios. ¿Para qué fui llamado? Muchos los llamados, pocos los escogidos. ¿Cómo dentro de los llamados Dios me escoge para algo puntual? Dios escogió de en medio de la multitud y escogió 12. En medio de los reyes de la tierra, Dios escogió a David. En medio de los hombres de la Mesopotamia, Dios escogió a Abraham. De los hombres que había creado, cuidado, escuche bien esto, de los hombres que Dios había creado, va a escoger a uno para hacer su propósito. Siempre Dios escoge de los llamados. Tú has sido escogido para este tiempo, para traer de vuelta el diseño original de la iglesia. Lo que se perdió. Por eso que te decía yo, los que llegaron tarde, lean este libro si pueden leerlo en algún momento. Se llama Discípulo, de Juan Carlos Ortiz. Es un tremendo librazo. Buenísimo. ¿Ya? Te va a enfocar en el sentido de la iglesia y no de vivir el evangelio según los santos evangélicos. Nosotros tenemos nuestras propias reglas, nuestras propias formas, nuestros propios formatos, pero no establecemos la palabra, no establecemos la iglesia, el diseño de acuerdo al formato de la palabra. Entonces, por eso es que una iglesia de la gente danza, la otra no danza, la otra habla en lengua, la otra no habla en lengua, una usan pantalones las mujeres, otra no usan pantalones las mujeres. Y toda la vida pasamos perdiendo tiempo en eso, sin darle lugar a la edificación de la iglesia y de hacer discípulos. Ese es el mandato. Ese es el mandato. Y es de hacer discípulos. Vayan y hagan discípulos. Hagan discípulos. Enseñen la palabra. Provoquen gente, busquen gente que quiera aprender de esto, gente que ame el reino. Jesús le empieza a enseñar el reino. Cuando Jesús comienza a edificar la iglesia, a darle forma para lo que iba a ser la iglesia el día después, un par de años después, Él comienza y habla duro y la gente dice: ¿a dónde? O sea, empiezan a irse porque Jesús comienza como a confrontarlo. ¿Quieren aprender? Ninguno que no niega que no toma su cruz y se niega a sí mismo puede ser mi discípulo. Tú por ser hoy día, si tú hoy día que me estás escuchando, eres un apóstol, eres un profeta, eres un pastor, es porque en algún momento fuiste discípulo.
Si tú no has sido discípulo, difícilmente podrás generar discípulos. Nadie puede hacer lo que nunca ha sido. Nadie puede hacer, de crear, de generar lo que nunca él ha sido. Si tú nunca has sido un buen discípulo, nunca has sido un buen alumno, nunca has sido una persona que está preocupada por aprender, difícilmente vas a enseñar. Amén. ¿Me está siguiendo? Cristina Romero, bienvenida. Josefina Estirre, bienvenida. Todos los que están llegando hasta ahora. ¿Me va siguiendo? Hay un proceso. Entonces, la unción apostólica se recibe una medida de Cristo, pero la medida es tan suficiente para que tú hagas tu trabajo bien. El apóstol puede impartirla a los santos a fin de que al recibirla sean capaces de ministrar en una dimensión apostólica. ¿Y cuál era la gracia de la dimensión apostólica? Que la dimensión apostólica rompe el legalismo, rompe estructura, rompe estancamiento, cosas que no se habían roto con el legalismo, con la tradición, con una iglesia que avanzaba qué sé yo, a velocidad de 20 kilómetros por hora, debiendo ir a más de 100, 150 kilómetros por hora, va a 20. Y una iglesia que va a 20 no rompe estructura, no rompe el legalismo, no provoca milagros, no provoca señales, no provoca edificación, no provoca enseñanza. Pero cuando hay un apóstol que está allí gobernando de alguna manera, aunque no sea el apóstol de casa misma, sino que sea una cobertura, va a generar una unción apostólica, va a generar una dimensión apostólica, que no es lo mismo que una función, es una dimensión, es decir, te mueves en otra esfera. Yo te lo dije a la primera clase, hay algunos que entraron hace un par de clases nomás. Tienes que recordar esto, la palabra dice, en Efesios, dice la palabra, así como te leía en Romano, ni siquiera quise terminar lo de Romano, lo dice en Efesios, dice la palabra, que nosotros estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, y nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo. Esa palabra es ¿para cuándo? ¿Para cuándo va a ser esa palabra? ¿Para aplicarla en el futuro o para vivirla en el presente? Pregunto, esa palabra de Efesios 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. ¿Eso es para vivirla ahora en el presente o para esperar una aplicación en el futuro? Rápido. ¿Alguien me puede responder? Eso es, hola María Germania Lépez Liriano, eso es para el ahora, en el presente. En el presente se tiene que activar esta palabra. Se tiene que activar el saber que tú estás siendo primero bendito con todas las bendiciones espirituales, con todas las riquezas inaccesibles, inconmensurables de las riquezas de Cristo, para las cuales te da toda la sabiduría. Gracias al apóstol Legardo por estar atento. En el presente, en el ahora. Tú no puedes esperar a morirte, no puedes esperar a irte al cielo para recibir las bendiciones, no tiene ningún sentido. Se tiene que dar en el ahora, en el ahora. Por eso que Pablo, en Romanos 1, otra vez, dice Pablo, yo Pablo sirvo de Jesucristo. Yo tengo mi identidad, sé a quién estoy sirviendo. Y ese Cristo es ahora quien me lleva al nivel de gloria o al nivel de revelación para que yo pueda entender la iglesia. La iglesia se tiene que entender. Escúchame, la iglesia es un misterio. La iglesia es un misterio porque es un organismo vivo que está compuesto de partes que componen un cuerpo y es un misterio. No sabes exactamente cómo funciona. Entonces muchos han intentado y entonces ahí fracasan y cometen errores y se detienen y se caen y se vuelven a caer. La iglesia es un misterio. Y para que tú entiendas la iglesia, te tiene que ser revelado. La iglesia se te tiene que revelar. Como a Pablo cuando iba camino a Damasco se le reveló Cristo. Cuando a Pablo se le revela Cristo. En el fondo, ¿quién se le revela? Se le revela la iglesia. Gracias para vivirlo ahora, en este momento, por supuesto. Se le revela la iglesia. La iglesia se te revela. Y la iglesia que le dice ahora, ¿qué es lo que vas a hacer? Marcada porque la cabeza de la iglesia es Cristo y hay un cuerpo, el cual Pablo estaba persiguiendo. Entonces dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Llamado a ser apóstol. Dios te llama para escogerte. Te llama para luego escogerte. Porque cuando te escoges, cuando te envía. Te llama para el montón. Pero luego ahora, luego dice apartado, llamado a ser apóstol. Cuando te llama y te pone el sello de que eres apóstol. La palabra apóstol viene del griego que es apostolos, que significa enviado. No hay otra cosa más simple que eso, es apostolos, enviado aquí, a fundar iglesia, a establecer reino, a colocar la palabra, a levantar discípulos.
Por eso que a los primeros apóstoles o primeros discípulos de Dios se les llama apóstoles, porque ellos van con una comisión, el apostolos, el enviado a ser discípulos para que conozcan el reino de Dios. Entonces fluye esta unción apostólica para que tú seas capaz de ministrar, la iglesia sea capaz de ministrar una dimensión apostólica. Ve el reino de una manera distinta, no lo ve con una cuestión tradicional, con una cosa de una iglesia parece que se va a morir. Una iglesia que parece que suena la guitarra tarera, tinarara, y todo parece que todo el mundo se quiere morir. No es por no es por el boche que metes el fuego, sino por la presencia que logramos provocar. Y hay iglesias que no provocan presencia, provocan cosas humanas nomás. La unción apostólica fluye desde Jesús a través de los apóstoles. La unción apostólica, escúchame bien por favor, estamos entrando en área chica. Si me puede hacer alguna pregunta, no hay problema. Pero la unción apostólica fluye desde Jesús. Insisto, voy a repetir conceptos tal vez muchas veces en algunas clases, porque tiene que ver con que tú entiendas esto. Dice la palabra, y él mismo constituyó, Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Los dones los da el Espíritu Santo, la unción. Los dones los da el Espíritu Santo. Los ministerios los establece Cristo. Por eso dice, y él mismo constituyó. Por eso es que la gente cuando habla en su ignorancia y dice que el apostolado no sirve. ¿Sabe cuánto escribe Pablo la carta a los Efesios en el año 60, 65? O sea, 30 años después que había muerto Cristo. ¿Para qué tendría que hablar de algo, de que se va a establecer algo para que funcione cuando ya no existe, cuando ya está caduco? ¿Me explico? Pablo escribe la carta a los Efesios allá en el año 65, cuando está en prisiones, estableciendo el diseño y el arquetipo de la iglesia. Pero ¿para qué Pablo iba a nombrar algo que estaba obsoleto? Que se escribió 30 años después, 35 años después de la muerte de Cristo, para que lo nombra. ¿Cuál es el sentido? Él dice, y para eso constituyó él apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Está estableciendo algo que ni siquiera usted se da cuenta en los discípulos originales. Solamente ve un par de apóstoles, un par de evangelistas, pero no ve gente maestrando, no se ve. Hasta Pablo, que es uno de los maestros por excelencia. O sea, es decir, la iglesia no está completa mientras no funcione con todo esa columna vertebral de la cual hemos hecho mención. Y él mismo constituyó. Por lo tanto, la unción apostólica fluye desde Jesús. No fluye primeramente de un hombre, fluye desde Jesús. Si Jesús te la da, si Jesús te enviste con su unción, con su apostolado, entonces tú estás en la autoridad para colocar las manos sobre alguien. ¿Sabes el concepto? Por eso que la palabra dice, escuche bien, dice, no impongas las manos con ligereza. No se trata aquí de andar colocándole la mano a cualquiera en todo evento y en toda instancia para ganar adeptos, para ganar favoritismo, para ganar popularidad. No. Usted va a moverse de acuerdo al concepto del Espíritu Santo. Pablo, el Espíritu Santo dice apartarme a Bernabé y a Pablo para la misión que los he llamado. El Espíritu Santo es el que habla. ¿Por qué? ¿De dónde viene la idea de colocar las manos sobre alguien? De apartarte. Eso viene cuando el sacerdote buscaba en medio de la majada, en medio del ganado, a la vaca roja, sin defectos, sin detalles, sin heridas, sin nada, y ponía las manos sobre la vaca o sobre el becerro, lo apartaba. O sea, el hecho de colocar las manos estaba indicando que esa vaca nunca más, que ese animal nunca más compartiría con el ganado, nunca más sería parte de las mañanas, sino que sería apartada, guardada, preparada para el momento en que iba a ser sacrificada como honra y ofrenda para el Señor. Es decir, cuando alguien te pone las manos a ti, no es cualquier cosa. Por eso yo le decía a alguien el otro día, me preguntaba, es que no quiero que alguien me ponga las manos, no sé qué. Si no te ponen las manos, es que no están marcando que no solamente fuiste llamado, sino que también fuiste apartado, fuiste escogido. Una cosa es ser llamado en medio de todo el ganado, pero luego es ahora ser escogido de en medio de ese ganado para que pueda fluir. Entonces, amados, yo no los conozco a todos ustedes, ¿no? Pero cuánta gente, mucha, hoy día se nombra pastor, quiere ser pastor porque cree que la cosa es happy, pura felicidad. Quieren simplemente pastor porque considera una cuestión de autoridad y que pueden tener gente a su cargo, someter gente. Y no hay un pastorado según Cristo. No hay un pastorado según el corazón de Dios. Dice Jeremías, dice, daré pastores conforme a mi corazón. Pastores. Cuando hablamos de pastores hablamos de todo el concepto ministerial, así como cuando hablamos de lo apostólico. Esto es una columna vertebral. Una vértebra no funciona sin la otra.
Una vértebra no funciona sin la otra. La próxima semana donde esté yo voy a hacer un dibujo que no lo puedo explicar ahora, donde todo enfocamos en Cristo. Todo tiene que ver con Cristo. El fundamento dice llamado a ser apóstol para el Evangelio de Jesús en Cristo. Todo tiene que ver con Cristo. Tiene que ser un pastor como Cristo. No un asalariado, un pastor como Cristo. Un pastor que busca bendecir, que busca, que huele a oveja, que huele a lo que está ocurriendo en medio de su concepto, de su congregación, de su gente. ¿Ya? Alguien podría preguntar, ¿puede ser alguien pastor si no tiene gente? ¿Un médico puede ser médico si no tiene pacientes? Sí, puede ser médico igual. Pero hasta en algún momento ese pastor tiene que tener a alguien al cual compartir la palabra. No necesitas multitudes para enseñar palabra. Necesitas una persona que quiera escucharte. Dos personas que quieran escucharte. Wow, te maté con eso. Siempre estamos pensando en buscar tremendas multitudes. Las multitudes no escuchan. Hasta Jesús en el darle el comienzo al reino, a establecer el reino y edificar a los discípulos, él se da cuenta y dice que cuando Jesús hablaba, siempre estaban dos clases de personas, siempre, los discípulos y la multitud, los discípulos y la multitud. Y Jesús dice, en general se apuntaba hacia los discípulos. La multitud escuchaba de gratis, escuchaba así de rebote, porque sabían que había algo interesante en él. Y de esa manera iba ganando algunos adeptos para ser discípulos y otros se iban retirando de él. Porque el Evangelio te trae demandas. Cuando hablamos del Evangelio de verdad, no una cuestión legal, no una cuestión de imposición, no una cuestión que te mata. El Evangelio tiene que hacerte vivir. Vivir en Cristo. Morir a lo humano, pero vivir en Cristo. Entonces Jesús va enseñando y va separando quiénes son los discípulos, quiénes son la multitud. Si queremos multitud en nuestro templo, amén. Pero yo necesito discípulos. Tú necesitas discípulos, gente que esté dispuesta a aprender, gente que esté dispuesta a recibir una palabra, a masticar la palabra, a degustar la palabra, a disfrutar la palabra. La unción apostólica, dijimos, fluye desde Jesús a través de los apóstoles y de esto a los santos de toda la tierra. Los santos son todos los que han creído solamente, a los santos de toda la tierra. Entonces vive una dimensión apostólica, ves palabra, ves milagro. Dejó las 99 y fue en busca de una, claro, o sea, hay un corazón pastoral, pues. Ahora, si esa uno no quiere volver, ya tú no puedes más que hacer. Pero no vota gente como si fuera, no elimina gente como si fuera simplemente un colador. Tienes que aprender que Dios dio su vida por esa persona. Jesús dio su vida por esa persona. No te creas tú más juez que Cristo. No puedes ser tú más juez que Cristo. Cristo es el juez único, ¿ya? El cual nos da la capacidad para alcanzar a todos. Pero escúcheme, este trabajo, reafirmar la iglesia, reenseñar la iglesia, reaprender la iglesia, tiene el sentido de aprender que hay que discipular. Fluye y fluye a través de todos los santos de la tierra. La misma verdad sucede con los otros ministerios. O sea, se me está yendo la señal, dice Drexy, pucha. Lo mismo ocurre con el evangelista y tiene una fuerza evangelística y te da una unción para compartirlas con otros y así se van levantando nuevos ministerios y cuando comienzan a marcarse los ministerios es que empiezan a aparecer los dones porque los ministerios funcionan con dones. Por eso es que la palabra dice que los dones los da el Espíritu Santo, los ministerios los da Cristo, pero el que opera es Dios. Entonces hay que hacer una conexión hacia arriba, no es una cuestión individual, no es una cuestión personal, no es una cuestión así antojadiza, yo hago lo que a mí se me ocurre cuando yo quiero, no Señor, usted está gobernado por Cristo, está gobernado por el Espíritu Santo. Oremos para que a Drexy no se le caiga la señal, oramos para que a Drexy se sujete la señal en esta hora. Cada don ministerial tiene su propia características. Cada don ministerial tiene sus propias características. Fíjate la palabra. Escucha esta palabra, la frase. Don ministerial. Don ministerial. Eso me está hablando que hay una asociación y una conexión entre el don y el ministerio. El área ministerial no puede funcionar si no hay dones. Y los dones no se pueden incorporar a un área, a una instancia para hacerse ver en el buen sentido de la palabra, si no hay un ministerio donde fluir. O sea, por eso que ninguna persona puede andar como un llanero solitario, como un loco aislado, solitario, que cree hacerlo todo sin ninguna gente que lo supervise. Tú tienes que rendirle cuenta a alguien.
Tú tienes que rendirle cuenta a alguien. Tu don está sujeto a un ministerio. Y ese ministerio está sujeto a otro ministerio. Estamos sujetos a alguien al cual debemos rendirle cuentas. Buenas noches a todos los hijos e hijas del Espíritu Santo por medio de su palabra. Ahí está nuestro amado apóstol José Fonseca. Sus propias características, pero eso, fíjate la palabra, don ministerial. Cada don ministerial tiene sus propias características. Cada don es único y cada ministerio es único. Estoy hablando de los ministerios quíntuples. Y después, amén de eso, cada ministerio en la tierra es único, pero debería, aunque sea único por su personalidad, por su gracia, por su fuerza, debería tener la base. La base es inamovible. La base es Cristo, la piedra angular es Cristo. El Espíritu Santo es uno solo y Dios es uno solo. No podemos nosotros colocar cosas que la Biblia no dice. Uno de los graves errores que ocurrió en las iglesias de hoy día es que los pastores colocan cosas que Cristo no ha dicho. Cristo no ha dicho. Jamás ha dicho Cristo si hay que usar pantalones o no. Y empezamos y hacemos doctrina de esas cosas y nos enredamos, nos gastamos tiempo en eso. En vez de amar al prójimo, en vez de perdonar, en vez de restaurar, en vez de liberar, en vez de atraer a las personas, de cumplir lo que dice Lucas 4. Lo que dice Lucas 4, por favor. ¿Cuánto de eso hay en nuestros ministerios? ¿Cuánto de esto hay en nuestros ministerios? Les leo. ¿Cuánto de esto hay en nuestros ministerios? Dice la palabra. Y se le dio, Lucas capítulo 4, versículo 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Esa es la unción. La misma unción que hemos venido hablando desde que comenzamos estas clases. Hay una unción que va a marcar sobre tu vida una presencia distinta, algo que te va a hacer sentir distinto. Hay algo en mí que ya no soy yo, ya no soy el que se mueve, ya no soy yo el que habla. Hay algo que es superior a mí. ¿Ya? El Espíritu del Señor está sobre mí. Esa es la unción. No hay otro, o sea, no está hablando de otra cosa que no sea la unción, el Espíritu Santo es lo mismo. Por cuanto me ha ungido. Es decir, no solamente el Espíritu Santo está sobre ti, sino que la unción viene dentro de ti. Te llena cuando tú eres bautizado y cuando tú bebes. Tienes que beber de él. Dice: el que tiene sed, venga a mí y beba. Uy, aquí te voy a volar un poco los sesos. Usted va a ser bautizado. Y cuando usted es bautizado, usted es sumergido en el agua está por fuera. Hay una investidura del Espíritu Santo sobre usted. Pero cuando usted bebe del Espíritu Santo, bebe del agua, que es símbolo del Espíritu Santo, lo dijo Jesús hablando en Juan capítulo 7, versículo 37 al 39, dice: de su interior fluirán ríos de agua viva. O sea, tú eres duchado en el Espíritu Santo, bañado, investido en el Espíritu Santo, y también eres llenado por dentro cuando lo bebes. O sea, debes sumergirte en Cristo y debes beber a Cristo. Si puedes anotar eso, porque eso te va a volar los sesos. Tú tienes que, ¿cierto?, ser investido de Cristo, ¿cierto?, bautizado, sumergido en Cristo, y tienes que beber a Cristo. Tienes que sumergirte en Cristo y tienes que beber a Cristo. ¿Me vas siguiendo con eso? Eso te va a dar esa unción. Y entonces, ¿esa unción para qué me sirve ahora? ¿Para qué me sirve? Y se le dio el libro, ¿cierto? Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Ahí hay un don, ahí hay un ministerio, el evangelístico. Tienes que llevar buenas nuevas a los pobres, una nueva, empapado. Tienes que llevar una buena nueva, una noticia nueva, una noticia de esperanza. El evangelio de Jesucristo es la esperanza. Y eso lo hace un evangelista, lo hace un pastor también, pero lo hace un evangelista mucho mejor que nosotros. El pastor igual lo hace, sí, el apóstol también lo hace. Pero estoy colocando un poco el esquema, la temática del nivel del ministerio quíntuple, que es lo que estamos viendo nosotros. Para llevar las buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y ahí empezamos con un nivel apostólico y un nivel de pastor. El apóstol hace milagros, el pastor también hace milagros. ¿Ya? Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. El ministerio de liberación, vista a los ciegos, milagros, a poner libertad a los oprimidos. Cuando dice vista a los ciegos, hay dos clases de vistas ahí. Es sacar el velo, y el que saca el velo es el maestro, el que enseña, el que revela, el que trae la luz.
O sea, solo en este versículo yo te estoy mostrando que Cristo es capaz de evidenciar en nosotros, cuando nos surge la capacidad de extender su manto, lo que vimos la semana pasada, que no alcanzamos a verlo todo, y establece su manto y lo parte en 5 partes para que se fluya para que fluya el apostolado, para que fluya el pastor, para que fluya el evangelista, para que fluya el profeta, para que fluya, ¿ya? A poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Es el profeta. El profeta está anunciando eso allí. Y enrollando el libro dio el ministro y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Aleluya, dame de beber de tu manantial, dice ahí por ahí. Vamos a beber de la presencia. Como está mi pastor José Gregorio González de Santiago también. O sea, tengo que entender que en puro Lucas 4 tú estás entendiendo la función que tiene que tener la iglesia. La iglesia hace cualquier cosa menos eso. Menos eso. Tiene que empezar a moverse de acuerdo al diseño que Dios ha establecido. Insisto, sé que hay gente que se agrega a veces en estas clases nomás y no está en otras. Pero si la iglesia, lo que hacía Jesús, Jesús es la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia, pues. Él es la iglesia. O el esposo, si usted quiere, y lo juntamos, hacemos uno solo ya. Entonces, pero él dice, esto es lo que tienen que hacer. ¿Y qué hacía él? Rodeaba las ciudades, caminaba por las ciudades y predicaba, pero enseñaba, predicaba, sanaba y liberaba. Están marcando una funcionalidad de la iglesia bajo dones y ministerios. Don es una cosa, ministerio es otra cosa, pero se tienen que unir las dos cosas, ¿no? Enseñar la palabra, tiene que haber un don de maestría, tiene que haber don de ciencia, eh, para predicar tiene que haber don de predicador, de exhortación de la palabra, don de fe. Y empezamos a colocar los dones y asociamos con ministerio. Y sanar tiene que ver don de fe, don de milagros. Y tiene que estar asociado a un ministerio, a un ministro que es que los apóstoles hacen milagros, los evangelistas. Si un evangelista predica y no hace milagros, no es solo palabra. Usted ve a Carlos Anacondia, un evangelista, y el hombre no solamente echaba fuera demonios, también hacía milagros. Lo hace hasta el día de hoy. Entonces, nuestro evangelio es un evangelio completo. Como dije antes, el libro que le recomendé, no es el evangelio según los santos evangélicos, es el evangelio según la escritura, según la palabra, según lo que está establecido en este libro maravilloso, donde usted puede encontrar el arquetipo, la guía para que esto funcione. ¿Mm? Dice después, escúcheme bien, esto lo va a matar también. Si la iglesia recibe todas las 5 dimensiones, estará bendecida por la unción de estos ministerios. Lo que estoy explicando recién, o sea, hay sanidades, hay enseñanza, hay palabra, hay bendición, hay edificación, hay crecimiento, porque están estos 5 ministerios fluyendo, 5 ministerios que los cuales los religiosos y la gente de muchos los cortó, los truncó, los dejó cojos y sacó lo que era esencial para el mover de la iglesia de este tiempo. Y durante años lo único que había en la iglesia eran pastores y evangelistas y no había más. Y maestro, que era la maestra de la escuela dominical, lo dijimos con el apóstol Arturo, maestra de la escuela dominical, y sin ser peyorativo, porque hacían un gran trabajo con los niños. Pero necesitamos gente que se metiera en la palabra, que se sumergiera en la palabra para traer revelación y enseñar. Dice que ellos enseñaban la doctrina de los apóstoles, o sea, había un material que enseñar, había gente para enseñar y había gente para ser enseñada. Hoy día hay muy poca gente que quiere ser enseñada, hay muy poca gente que quiere enseñar y otra menos gente que quiere meterse en la palabra. O sea, que usted esté hoy día conectado es un tremendo privilegio. Y lo digo, no lo digo porque usted esté escuchándome a mí, no. Es un privilegio mío saber que hay 30 personas o 35 personas conectadas en esta hora queriendo aprender, queriendo escuchar, queriendo cimentar algo. ¿Ya? Entonces, así ella podrá manifestar a Cristo al mundo. Cuando tenemos la unción de estos 5 ministerios, ¿cierto? Que obviamente se van a abrir en más ministerios, pero eso es la columna vertebral. Después tenemos otros ministerios, ¿no? Después de la columna vertebral, ¿la esposa mía? Después hay que sacarlo por tanto. Lo hizo la Caterina. Yo pregunto. 5 ministerios, ¿cierto? Que son la columna vertebral con la médula ósea. Luego, para que el cuerpo funcione, no funciona solamente con médula ósea, y no funciona solamente con la columna vertebral y con las vértebras. Está el sistema sanguíneo, está el sistema pulmonar, está el sistema de todo. ¿Se fija? Digestivo. Eso tiene que empezar a funcionar también.
Entonces, hablamos de 5 ministerios como una base impulsiva para empezar a mover el resto de la iglesia. Por eso es que en la iglesia nadie puede estar quieto. ¿Cuánta gente, tú que eres pastor y ministro, tú ves personas que están toda la vida sentados, llevan 3 años sentados, 4 años sentados, no hacen nada, te critican, molestan, a veces vienen, a veces te abrazan, a veces te bendicen, de repente traen una ofrenda, ay, parece fiesta, hay que hacer una fiesta porque yo traigo una ofrenda. Pero no hacen más. Y critican que el sermón es muy largo, que el sermón es muy corto, que por qué apagaron las luces, por qué cambiaron las sillas. Cuando deberíamos estar funcionando como iglesia de una manera efectiva. Influyen estos ministerios, así ellos podrán manifestar a Cristo al mundo en razón de que la plenitud de Cristo se mostrará a través de los 5 ministerios. Toda la plenitud, por eso que no todo está centrado en una sola persona. Solo en Cristo, escúchame, solo en Cristo está todo centrado, en general. Pero en nosotros está un poco partido el manto para que en función del equipo, del cuerpo, se pueda manifestar a Cristo a todo el mundo y puedan ver el evangelio completo. Una de las cosas que aprendí una vez de un pastor que tiene casi 1 millón de personas, no es el pastor Cho, otro pastor, que él decía que nosotros hemos hecho del evangelio como si fuera un rompecabezas el evangelio. Y alguien partió las piezas, ¿cierto? Pero la gente se dedica a predicar solamente una pieza al rompecabezas, 3 piezas al rompecabezas. De un rompecabezas que tiene 100 piezas, nosotros predicamos 3 piezas. Escuche bien esto. Muchos de nosotros predicamos solamente 3 piezas del rompecabezas y nos movemos en esas líneas, en esas áreas, ignorando las otras partes. Y por eso que nuestro evangelio es incompleto. Y por eso es que no logra la sanidad completa de las personas. No logra la liberación total de las personas. Porque después de una liberación viene una sanidad interior. Después de una sanidad interior viene un discipulado. Después de un discipulado viene un pastoreo. Después de un pastoreo viene ¿cómo se llama? Un empoderamiento para que la persona vaya y haga lo que hicieron con él. Liberarlo, sanarlo, enseñarlo, empoderarlo. Me siguió eso, ¿no? Me siguió eso, ¿no? O sea, la gente de las iglesias empiezan solamente una parte del evangelio. Nuestro evangelio es incompleto. Entonces, el tipo que liberamos, lo dejamos liberado ahí, pero después no sabemos qué hacer con él. Decimos, oiga, venga a los cultitos, venga a los cultos, y aprenda algo. Y si el hombre viene, bueno, si no viene, bueno, también. Si viene a los 3 cultos seguidos, algo habrá aprendido. Y si lo vemos que viene más o menos en forma regular, pero no sabemos si aprendió o no, si de lo que lo liberamos realmente fue liberado, o no ha vuelto eso, si de verdad tuvo un proceso de sanidad interior, si fue discipulado, si después fue enseñado, si después fue puesto en un ministerio. ¿Cuándo hacemos eso? ¿Cuándo hacemos eso? Entonces nuestro evangelio es incompleto. Soy el responsable de parar a los santos. Bien, mi pastor. ¿Cómo está Manuel Busto? Bendiciones, pastor Eleodoro. Pastor Eleodoro, siempre fiel. Pero sí, ¿cuándo hacemos eso? Le damos y le predicamos. ¿Qué va a predicar hoy día? Hoy día sería bueno que predicara sobre, no sé, la importancia de la fe. Ya, el otro día, ¿qué va a predicar hoy día? La importancia de la palabra. Ya, pero nunca desarrollamos un tema, nunca le damos. ¿Usted cree que en un culto, en una enseñanza, usted puede enseñar de la fe? Yo llevo enseñando el corazón los días miércoles de sanidad interior. Llevo 2 años predicando sobre la liberación y la sanidad interior. Y ahí está el pastor José Gregorio como testimonio. Y hoy día estoy enseñando sobre la parte del alma que afecta el corazón. Y llevo no sé cuántas clases lo mismo. ¿Se entiende? Esto es sistemático. Con la unción del Espíritu, por supuesto, pero sistemático, hasta que la gente aprenda y repita. Así se aprende uno las vocales, así se aprendía cuando chico, cuando era pequeño. Y de nuevo, y de nuevo, y de nuevo, hasta que las lograbas manejar. Las tablas, 2 por 1, no me las sé, hasta que se aprendía las tablas de multiplicar. ¿Por qué nosotros pensamos que en un culto vamos a aprenderlo todo? Que en un solo culto todo se nos va a venir toda la revelación. Ni a Pablo, pues. Pablo tuvo que ir a 14 años a estudiar no sé a dónde, a deshacerse de todo lo que había aprendido mal. Aleluya. Pablo tuvo 14 años que ir a un lugar para deshacerse de todo lo que había aprendido mal y reaprender el Evangelio y reaprender la iglesia y reaprender Cristo. ¿Y usted piensa que con un culto que viene un domingo, un miércoles que viene, lo va a tener todo? Hola, pastora Yolanda, ¿cómo está? Dios te bendiga. ¿Me va siguiendo con eso? No puede pretender que en un culto usted lo domine todo. No, ya. No, si escuché la fe, yo tengo clarito lo que es la fe. No, con lo que predicó el pastor. Bueno, el pastor y después no viene al otro culto y el otro culto no viene y viene cuando quiere. ¿Quién puede hacer eso en la universidad? ¿Quién puede hacer eso en la escuela, el high school, ¿no? El liceo grande ya. Dice, no voy a ir 2 días a la escuela, no, los otros 3 días no voy a ir. Y después la otra semana me toca prueba. No, pero con lo que aprendí el lunes creo que aprendí, estamos bien. ¿Usted cree que le va a ir bien o no? ¿Usted cree que va a aprender? ¿Va a asimilar el conocimiento? ¿Lo va a aplicar a su vida?
Eso es lo que pasa en la iglesia. Queremos hablar de ministerio quíntuple, queremos hablar de iglesia apostólica, pero no tenemos ni siquiera la estructura para formarla. Ni siquiera la estructura, ni siquiera el pastor que está ahí, no sabe si es pastor o apóstol, no sabe qué es lo que es. O sea, hay que empezar a darnos una claridad de lo que estamos viviendo nosotros como personas. ¿Cuál es nuestra identidad? Pablo, Romano 1:1, Pablo, él dice, Pablo, así comienza, Pablo, yo, Pablo, siervo, yo, Pablo, yo sé quién soy. Antes me llamaba Saulo, ahora me llamo Pablo. ¿Me está entendiendo? Antes yo me llamaba Saulo, ahora me llamo Pablo. Antes yo perseguía a la iglesia, ahora soy perseguido. Antes yo era un hombre importante, hoy día soy siervo. ¡Ay, papá, te maté! Eso está en Romanos 1:1. Yo, Pablo, siervo de Jesucristo. Antes servía al emperador, antes servía a las autoridades romanas o mundanas, al farisaísmo. Servía a la religión y mataba a cristianos. Hoy no soy Saulo, soy Pablo. Hoy día soy Pablo y soy siervo de Jesucristo. Y Él me llamó. O sea, mi cargo, mis títulos que yo tenía de ser el más grande de todos, después de Gamaliel, ser de la tribu de Benjamín, ser hebreo de hebreo, romano por nacionalidad, y toda la vaina, dice, todo esto usted no es basura. ¿Cuánto voy a ser yo capaz de decir, sabes lo que yo he enseñado durante mucho tiempo? Tal vez no todo ha sido malo, pero hay hartas cuestiones que yo enseñé y diría uno que nunca más debería volver a enseñarlas. Revise sus sermones, revise qué es lo que está predicando. ¿Por qué está predicando eso? Lo lamento, es la clase tal vez más mala que tiene. Ustedes en las otras clases le enseñan a profetizar y a decir cosas buenas y a ser buenos líderes. Yo no le puedo pasar a usted las herramientas si primero no hacemos una revisión de lo que estamos enseñando. ¿Cómo está Juan Guillermo? Bendiciones. ¿Algún tema con revelación? No sé lo que quiere decir Manuel Busto, si necesita que hablemos de algún tema puntual. Ahora, la idea es mostrar a Cristo al mundo, en razón de que la plenitud de Cristo se mostrará a través de los 5 ministerios operando combinadamente. Ya lo dije eso yo. Cada ministerio es importante, por ello necesitamos las 5 dimensiones. Las 5 dimensiones, las 5 piedras que tenía David. David tomó 5 piedras, pero en un momento necesitó una que era suficientemente lista para derribar a gigantes. Pero las otras 4 las ocupó en su vida, en su proceso de vida. Siempre habrá el sentido de equipo. La iglesia no es un grupo de hombres solos ni mujeres solas, es un grupo de personas, sean hombres o mujeres, que se trabajan en una conexión tanto entre ellos, porque mi mano está conectada con la otra mano. Cuando veo que con una mano no puedo levantar algo, automáticamente la mano, el cerebro le da una orden a la mano y dice, tiene que ser la otra mano. Y si aún no pudiera la mano, con mi pierna voy a tratar de elevar. O sea, se empieza el cuerpo a mover rápidamente, porque hay una cosa en la mente que está aquí, que me empieza a direccionar mi cuerpo. Entonces, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, cuando tiene que moverse, tiene que ser direccionado por la mente que es Jesús. Él es la cabeza, y por lo tanto ahora nosotros que somos en Cristo hemos recibido la vida Zoe, la vida transformada. Ahora nosotros tenemos una mente, la mente de Cristo, según 1 Corintios 2:16. Entonces vamos a ver cosas que no hemos visto, vamos a oír cosas que no hemos oído, y van a subir a nuestro corazón cosas que aún no hemos ni siquiera imaginado, porque cuando entramos en la dimensión de Dios, entonces nos vamos a mover, lo que decían antes en Efesios, lo que iba a decirle antes, me fui en la bola. O sea, cuando dice Efesios que estamos sentados en lugares celestiales, es decir, usted vive allí. Usted vive allí, por favor créame, usted vive allí, usted se mueve aquí en la tierra, pero usted vive allí arriba, tiene códigos de arriba, usted tiene las leyes, no encuentro la palabra correcta, pero usted tiene las leyes del lugar donde vive. Sí, está bien la palabra. Usted tiene las leyes del lugar donde vive. En México habrá leyes distintas, que en Honduras, en Chile hay leyes distintas, pero entonces yo me rijo por las leyes donde yo vivo. En nuestro país uno maneja por la derecha. Hay países en los cuales se maneja por la izquierda, porque los volantes de los vehículos están por la izquierda. Uno tendrá que adecuarse al lugar donde vive a la ley que tiene el país. Si yo ahora vivo, escúcheme, si yo ahora vivo en los lugares celestiales, yo tengo las leyes del reino de Dios, los códigos del reino de Dios. Ahora, lo glorioso de esto es que Dios nos mandó como embajadores a esta tierra a colocar las leyes del reino. ¡Ay, ay, ay! A colocar las leyes del reino, los códigos del reino.
Usted puede cambiar, impactar el sistema, mostrar el sistema, que el sistema no está. Usted no viene a mejorar el sistema, escuche bien. Usted no viene a mejorar el sistema. Usted viene a colocar el reino de Dios nuevo, el reino de Dios con autoridad, con gloria. Usted viene a mostrarle a los demás que lo que usted porta no es un griterío solamente. Podemos gritar en la iglesia, no estoy cuestionando eso. Usted no porta un griterío, usted no porta simplemente una cuestión media directa, así que lo envuelve, que lo alucina y lo vuelve loco. Usted porta algo que es capaz de cambiar este mundo, este sistema malo, y colocar un sistema bueno. Puede cambiar la enfermedad por algo, por la sanidad. Puede cambiar la injusticia por justicia. Eso es lo que usted porta. Eso es lo que hace un ministerio quíntuple. Porque proclama libertad, proclama sanidad, abre la vista a los ciegos, sana a los quebrantados de corazón. Eso hace. Si usted no hace eso y estamos toda la vida dando vueltas en nuestro templo, estamos perdiendo el tiempo. Entonces tenemos que darnos cuenta cuál es nuestro nivel para poder ser apóstoles o evangelistas, lo que sea, da lo mismo, chiquillos. Se mostrará a través de los 5 ministerios operando combinadamente. Cada ministerio es importante, por ello necesitamos las 5 dimensiones. Te lo dije, las 5 dimensiones hablan de la capacidad de alcance. Una iglesia que no tiene dimensión apostólica está marcando el paso. Marca el paso. Se mantiene allí, como lo decía el otro día, parece un carrusel que da vuelta, que suena el caballito, baja el caballito, da vuelta, suena la música, suena el tío vivo, suena la música, hay boche, hay luces, pero no vas a ninguna parte. Esa es la iglesia que no tiene dimensión apostólica. Una iglesia que da vuelta como el carrusel es la iglesia que no tiene dimensión apostólica. Ahora, ¿cómo vamos? Hoy día tenemos que hablar un poco, accediendo a la gracia apostólica o a la unción apostólica. Como me es justo sentir, Filipenses 1:7, anote este texto, por lo menos después los busca, ¿no? Pero por lo menos anote Filipenses 1:7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Te lo leo de nuevo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón. Pablo está escribiendo a la iglesia en Filipos, una iglesia a la cual también cuando le escribió a la Éfeso, él estaba preso. Le dice, y en mis prisiones, lo dice, en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Es la gracia la que nos permite acceder a la presencia de Cristo. Es la gracia de Dios la que nos permite acceder al reino de los cielos. Es la gracia de Dios la que nos permite acceder a los misterios. Es la gracia de Dios, no es tu capacidad, no es tu título nobiliario, no es tu título de pastor, no es si saliste de la mejor universidad o si saliste del mejor seminario. Y no estoy diciendo eso que no hay que estudiar, porque yo he estudiado, tengo 3 profesiones, soy licenciado en teología también. O sea, no tiene que ver con eso, tiene que ver qué es lo que qué es lo que portas del cielo, no de la tierra. ¿Cuántas cosas portas de la tierra? Tienes 20.000 títulos, correcto. Pero ¿cuántas cosas portas del cielo? ¿Me sigue eso? ¿Cuántas cosas portas de la tierra? No son malas, pero eso no le importa a Dios. Porque Dios, si ves que tú no vas a hablar, Dios va a hacer hablar un burro. Y va a hacer hablar las piedras, lo dijo también. O sea, ¿cuánto portas tú del cielo? ¿Cuánto portas tú de esa gracia? ¿Ah? El sistema principal de la iglesia es Cristo, el sistema del cuerpo. Bien. Entonces, usted va agarrando eso. Usted va entendiendo eso, va dimensionando. Somos partícipes de Dios por la gracia. Gracias por la gracia, dígale gracias a Dios por la gracia que me permitió acceder. Si lo hace que Dios quiere hablarnos a nosotros. Escuchen, miren mis manos. Dios quiere hablarnos a nosotros. Cristo está aquí. Entonces, Cristo, ¿qué es lo que hizo? Bajó para tratar de igualarse a ti. Para igualarse a ti. Pero dice, yo voy a morir porque yo quiero elevarte de nivel. Este es Cristo. Quiero elevarte de nivel. Entonces Cristo viene del cielo, viene a la tierra, se iguala a nosotros para entender nuestro dolor, nuestra hambre, nuestro pecado y todo. Muere, resucita y vuelve a subir. Pero dice, ahora, si tú quieres hablar conmigo, tienes que subir aquí. La única manera que tú subas aquí es que creas en mí. Y yo te doy eso por la gracia. Y por la gracia tú me recibes, entonces yo subo y tú subes conmigo. Yo subo y tú subes conmigo. No eres tú el que sube, yo te subí. ¡Wow! Yo te subí. La gracia te permitió acceder. Entonces ahora tú estás homologado. Estás al mismo nivel de Cristo, en el buen sentido de la palabra. ¿Sí? Estás homologado con Cristo. Entonces ahora podemos hablar de igual a igual.
ahora me vas a entender. Entonces, como hay mucha gente que está en las congregaciones, pero está todavía aquí abajo, entonces cuando Cristo habla, las palabras pasan de largo y la gente no entiende. Y la iglesia sigue siendo una iglesia mediocre, una iglesia ratona, una iglesia estancada, una iglesia que no crece, una iglesia que no avanza, porque no se sube al nivel, porque Cristo lo que quiere es que tú subas, que subas. No está hablando del sentido de Juan el Bautista cuando dice es necesario que yo mengue para que él crezca. No está hablando de eso, te está hablando que tú subas para que estés aquí al nivel. Y cuando llegues aquí, te des cuenta, escúchame, cuando llegas al nivel de Cristo, te des cuenta que tú no eres nada, que solamente Él tiene que aparecer. Entonces aquí tú te mueres y Cristo te envuelve y aparece solamente la persona de Cristo, el cual te da la unción, te da la capacidad, te da la gracia, te da los dones, te da los ministerios para que fluya. Pero en el nombre de Él, todo es para Él, por Él, porque en Él vivimos, en Él somos y en Él nos movemos. En Él vivimos, según Romanos, en Él vivimos, en Él somos y en Él nos movemos. O sea, tú ya no te mueves por ti, tú ya no eres por ti, tú ya no vives por ti. Tú vives en Cristo, te mueves por Cristo y eres en Cristo. Aleluya. 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 Me siguió en eso. Me siguió en eso. Entonces, la gracia nos ha permitido accesar a los misterios. La iglesia, muchos años, insisto, perdón que repita cosas, pero que son buenos repetirlas. La iglesia funcionó muchos años, aunque leía la escritura, siempre fue información y en algún momento interpretación, pero se olvidó de revelar. Entonces, lo que la iglesia escucha es un misterio, y si es un misterio, tiene que ser revelado. Tiene que ser revelado. Te lo grafico claramente con la vida del hombre que hemos hablado todo el rato, Saulo. Saulo tenía o no tenía información de la primera parte de la Biblia. ¿Tenía o no tenía? ¿Se la sabía o no se la sabía? Todo lo que era la Torah, ¿se la sabía o no se la sabía? Se la sabía. Tenía información. Tenía incluso hasta interpretación. Pero no le sirvió. Con todo y eso, él estaba matando cristianos. Con todo y eso, él estaba persiguiendo a la iglesia. Con todo y eso, sabiendo las profecías, sabiendo lo que te hablaban del Mesías, que él tenía que venir, con eso, con todo lo que él sabía. ¿Cuándo cambió? ¿Cuándo cambió su switch? ¿Cuándo cambió su mente? ¿Cuándo cambió su visión? ¿Cuándo cambió? Cuando se le fue revelado Cristo. Y Cristo se le revela camino a Damasco y luego después le revela secreto y luego después lo lleva al cielo, años después lo lleva al cielo y dice Pablo, yo conozco un hombre, no sé si en el cuerpo o en el espíritu, pero que fue al cielo, vio cosas inaccesibles, extraordinarias, de preeminencia, de su preeminencia, grandeza, cosas que no le han sido al hombre escribir, que no le han sido al hombre poder explicarlas, pero se tiene que revelar. Nosotros hablamos de milagros, pero no creemos, ni siquiera hemos tenido experiencia de milagros. Nosotros sí, pero no tenemos esa convicción de que Dios puede hacer milagros hoy día. En razón de que la dimensión apostólica es tan necesaria para que la iglesia local funcione adecuadamente, cada iglesia local debe desarrollar una estrategia para acceder a la gracia apostólica. Ya accediste a la gracia de la salvación, accediste a la gracia ministerial, ahora tienes que acceder a la gracia apostólica, tienes que dejar que tu iglesia sea movida por una instancia apostólica, porque recuerda lo que te dije al comienzo, la primera clase, lo apostólico y profético, el ministerio quíntuple, no es un mover. Los moveres pasan de moda. No es un mover, esto es un diseño. Los diseños se establecen al comienzo y se terminan al final. Si tú tienes un dibujo, ¿cierto?, de un arquitecto para hacer un edificio y está firmado, ya, pum, se firmó por el arquitecto, tú no lo puedes cambiar en el camino. Porque ya está hecho, no cambia de moda, no, coloquemos la otra tablita acá, no, ya está hecho, esa es la figura, esa es la forma, ese es el diseño, así tiene que funcionar. Y así lo estableció Dios cuando hizo el tabernáculo y le dijo a Moisés, así se hace estas cortinas, estos cordeles, así, no hay otra cosa que hacer. Tienes que seguir el modelo del arquitecto. El arquetipo que es la iglesia ya se le dio, el arquetipo está marcado allí en Efesios 4:10, 4:9 al 12, ahí todo ese capítulo. ¿No? Todo eso en la gran comisión de Mateo 28, ahí esto se va armando, esto se va armando, pero para eso tienes que tener información, interpretación, revelación. ¿Cuánto tiempo pasamos buscando para que Dios nos revele palabra? La religiosidad no da lugar a revelación, obviamente, gracias pastor,
Claro, si está ya, la religiosidad te cegó, te cerró las puertas, te cerró, te cerró, te dejó, casi te dejó sin interpretación incluso. Porque siempre sabe lo que hace la religión, sigue solamente la tradición. No se esmera por esforzarse si es verdad, si es bueno, si es verdadero, si es útil, si me permite crecer. No. ¿Sabe lo que hace la religión? ¿Me permite funcionar o no? Esta es la pregunta que hace la religión. ¿Funciona o no funciona esta cuestión? Funciona. No hay nada más que hacer. No hay nada más que hacer. O sea, si la religión te funciona, no hay nada más que hacer. Entonces, ¿para qué nos vamos a esforzar si esto funciona? ¿Me sigue lo que está diciendo? O sea, si funciona, ¿para qué lo vamos a alterar? ¿Para qué lo vamos a mover? Pero resalto, cuando viene Cristo, te trae revelación, te va a echar por tierra eso y te va a matar el negocio. Te va a matar el negocio. Mira, un ejemplo medio contrario, contrario en el sentido, porque no habla de iglesia, pero habla así de manifestación. Dice que había una mujer que siempre que veía pasar a Pablo, decía, este es Pablo, un hijo, el hijo de Dios, y todo que es un profeta de Dios, y todo lo que él dice, ¡ah! Y la gente pagaba cuando ella hablaba, pagaba cuando ella hablaba. Y resulta que Pablo, después de varios días, cansada de esta mujer, se va donde ella lo mira y dice, espíritu de adivinación, sal fuera, ¡pum! Y resulta que a esta mujer, por el trabajo que hacía, soltaban dinero y había gente que estaba a cargo de ella y tenían ganancias a través de ella, tenían ganancias a través de este espíritu religioso que había en ella, que era un espíritu de adivinación. Y los tipos se enojaron porque Pablo le vino a echar a perder el negocio. La revelación te mata la religión, la revelación te mata el negocio. La revelación te mata el negocio. Aleluya. ¿Me sigue eso? Moisés Jiménez, esto estuvo ayer en el estudio el miércoles en la iglesia. La revelación te mata la religión y te mata el negocio. Te mata la estructura, te mata la forma. Pero tenemos que ir al diseño, no hay otra forma de crecer. Si esto tiene que crecer, la iglesia tiene que crecer, tiene que edificarse. Tenemos que avanzar. ¿Ya? Entonces, la iglesia funciona adecuadamente y cada iglesia local debe desarrollar una estrategia para acceder a la iglesia apostólica. Hay dos maneras por las cuales una iglesia local, tu iglesia, miremos ahora estamos entrando ya en terreno, así que ponga atención. Para acceder a la iglesia apostólica, la primera y elemental forma es tener un apóstol como anciano mayor, un pastor, por un pastor que tenga una visión apostólica. Y ahí tienes que... es mi hija que viene cantando, ¿no? A ella le gusta el cántico. Acceder, tiene que haber en tu iglesia, tiene que haber tener un apóstol como anciano mayor, alguien que sea de hombre de autoridad, hombre íntegro, hombre de la palabra, hombre de revelación. Tú puedes decir, nosotros reconocemos nuestro pastor, reconocemos una función apostólica. Si no tiene por alguna razón algo, tendrás que buscar a alguien que pueda tener eso. Esa medida apostólica. Porque él va a romper. Solo lo apostólico rompe. Hay instancias que solo lo apostólico rompe ciertos yugos. Solo lo apostólico rompe ciertas trabas espirituales que están marcadas allí. ¿Ya? Los apóstoles pueden pastorear. Escúcheme. Los apóstoles, con mucha atención, los apóstoles pueden pastorear por cuanto la unción apostólica tiene una dimensión pastoral. Porque antes de ser apóstol fuiste pastor. Entonces hay en ti una dimensión pastoral. Por eso que una persona que es pastor y logra cierto nivel puede alcanzar un nivel de apostolado. El pastor no se mueve de su iglesia. El pastor no se mueve de su congregación. El apóstol sí. Porque comienza a moverse, porque apóstolos, recuerda el concepto, es enviado, es como una especie de misionero, cumple una misión de colocar fundamentos. Entonces pone fundamento en su iglesia local, pero pone fundamento en otros lugares, y es lo que hacía Pablo, el apóstol Pablo, ponía fundamento, establecía pastores, wow. Y ponía a Tito y puso a Timoteo, pero colocaba fundamentos, arreglaba problemas espirituales fuertes dentro de la congregación, tenía la sabiduría, la revelación para resolver eso. A mayor apego a la información, más optimal. Bien, chicos, qué bueno, ¿no? Entonces, todos los apóstoles pueden pastorear por cuanto la unción apostólica tiene una dimensión pastoral, ya lo dijimos, porque antes era pastor. Cuando el anciano mayor no es un apóstol, habrá un fluir consistente de la unción apostólica,
que producirá en la iglesia local una fuerte dimensión apostólica. ¿Ya? Cuando el anciano mayor es un apóstol, cuando el anciano mayor dice, este pastor tiene algo distinto. No solamente un viejito bueno, no, tiene revelación, no es un viejito que llora por todo, sino que hay algo poderoso, uno siente que hay un poder, una dimensión de poder que no se ve simplemente en un pastor. Habrá un fluir consistente de la unción apostólica que producirá en la iglesia local una fuerte dimensión apostólica. Si hay una unción apostólica que cae sobre la iglesia, tu iglesia va a fluir una fuerte dimensión apostólica. Vas a empezar a visionar de otra manera, vas a mirar el reino, vas a entender el reino, vas a entender que el reino se establece y que la iglesia se edifica. Te lo repito 100 veces, el reino se establece, la iglesia se edifica. El reino se establece cuando Cristo llega a un lugar, el reino se estableció, ¡pum!, se paró el reino, ahora hay que empezar a edificar. No puedes edificar si el reino no está establecido. Entonces, son hartos conceptos que tenemos que atraer a nosotros. Tengo que atraer al Jesús dijo, si yo por el dedo de Dios echo fuera demonios, es que el reino de Dios ha llegado. Entonces cuando comenzamos a ver ese tipo de señales, también marcamos de que Jesucristo está en medio de nosotros. Pero cuando Jesucristo está en medio de nosotros, también trae enseñanza, porque Él es la revelación. Él es la revelación. Él es el verbo que se revela. Él en Juan 1.14, anótelo, Juan 1.14 si no me equivoco, dice, eso es extraordinario ese texto, dice, y él habitó entre nosotros. Escúchame la palabra, la traducción de esta palabra. Esto está precioso. Esto está precioso. ¿No? Yo me sé el texto, pero quiero leer la palabra, dice, y habitó, pero la palabra que se usa ahí es tabernáculo. Juan 1.14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. Aquel verbo, esa palabra, cuando se hace carne se revela. Por eso dice eso Juan 1.14, porque el verbo, está hablando del verbo que está en Juan 1.1, está hablando del verbo que era Cristo, y Cristo era Dios. Entonces Dios no podía bajar a la tierra, porque si Dios baja como Dios, la tierra se destruye por causa del pecado, porque Dios no puede habitar donde hay pecado. Entonces necesitaba que su palabra, que era el verbo que se transforma en Cristo, que es Cristo, se hace vida, Juan 1.14, y aquel verbo fue hecho carne, o sea, la palabra se reveló con B corta, se reveló a nosotros, se mostró a nosotros, ¿no? No reveló de rebeldía, sino que de revelarse, de mostrarse, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero la palabra dice, y habitó entre nosotros, escúchame, y habitó entre nosotros, y la palabra habitó significa tabernaculizó. Es decir, Él hizo tabernáculo en nosotros. Él hizo tabernáculo en nosotros, tabernaculizó, vino a habitar entre nosotros, vino a mostrar algo glorioso del cielo para que nosotros los hombres mortales pudiéramos entender lo que por la vida de la historia no podíamos lograr. Fíjate en esto. Dios no puede bajar a la tierra porque la tierra se destruye, pero Dios quiere bajar a la tierra. Dios quiere bajar. Quiero que entiendas, te estoy hablando con personas que saben Biblia. Dios quiere bajar a la tierra, pero no puede bajar a la tierra. Escúcheme lo que voy a decir, estamos hablando a nivel teológico aquí. Dios, escúcheme, estoy usando una frase, quiero que la mire a nivel teológico. Dios se entrampa a sí mismo. Y Él mismo no puede bajar a la tierra que Él mismo creó, ni estar entre los hombres que Él mismo creó. Esto es glorioso. No puede bajar, porque si baja, se mueren. Y Él no quiere matar su creación, Él quiere salvar su creación. Entonces trata de meterse en el hombre después de la caída de Adán y Eva, y trata de meterse y pasa mucho tiempo, y tiene que escoger a Abraham, y empieza a escoger, y empiezan a aparecer los montes, lugares donde Dios de alguna manera hacía su aparición entre comillas. Pero luego dijo, esto se me está escapando, la gente sigue sin mí. Y durante miles de años las naciones estaban sin Cristo, sin Dios. Las naciones estaban sin Dios. Estaban los dioses, los de acera, los dioses, una serie de dioses, pero Dios no estaba en ninguna parte hasta que no encuentra a Abraham para formar una nación, para establecer el diseño por el cual se quería mostrar. Y ahí apareció el monte Moriah, donde se hace el sacrificio. Después aparecen los hijos, Isaac, y Jacob, y todo el linaje, todo esto, ¿cierto? Y luego llega Moisés. O sea, y Dios, ¿dónde está? Arriba de un monte todavía, apareciendo. Y si nadie se acerca allí porque esta cosa es peligrosa. Dios quiere mostrarse,
quiero que escuche esto, deme un minuto por favor de su tiempo. Pero dice, ya el monte no es suficiente, yo quiero estar un poquito más cerca. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y hace un tabernáculo. Yo no estoy nombrando esto porque de ahí partí. Vamos a hacer un tabernáculo, porque yo quiero meterme un poco más en ustedes. Y ahí comienza a separar el lugar santo, el lugar de los gentiles, el lugar santo, el lugar santísimo. Y aparece parte de su gloria, su chequiná, que dice cuando apareció y se hizo el tabernáculo, dice que la gloria era tan grande que los hombres no pudieron permanecer de pie. Pero todavía estaba lejos Dios del hombre y el hombre de Dios todavía. Después hizo el templo. Bueno, después te hicieron el becerro de oro y bajo la gloria de Dios mató a la gente y toda la cosa, ¿no? Después hizo el templo, lo mismo. Pero seguía lejos. Pero dijo, yo tengo que hacer algo y necesito un cuerpo, dijo Dios, dijo el Padre. Y voy a crear, voy a tomar el cuerpo, voy a tomar un algo, quiero que esté a nivel teológico esto. Y tomó a Cristo y su Hijo vino a la tierra para que Dios pudiera aparecerse. Nos reveló Dios a través de Cristo. Cristo es la revelación de Dios a nosotros. Se nos reveló. Dios necesitó un cuerpo. Lo estoy leyendo así seco, creo que usted entienda teológicamente. Dios necesitó un cuerpo. Como Padre, necesitó un cuerpo. Cuando Cristo se va, necesita un cuerpo. Nosotros, la iglesia. Entonces, no puedes hacer una iglesia a tu pinta. Tienes que mirar de dónde viene el diseño. Y viene no solo viene de Cristo, viene del Padre y de Dios. Hay una cosa que no te la puedo explicar, no te la alcanzo a explicar ahora. Pero hay una cuestión en la cual Dios quiere acercarse al hombre de una manera extraordinaria y ha hecho todo lo humana y divinamente posible para que el hombre esté de vuelta con Él. Entonces, si vamos a estar de vuelta con Él, que sea de acuerdo a sus estatutos, a su palabra, a sus códigos, a sus reglas. Él pone las reglas, Él pone el diseño, Él establece lo que hay que hacer. Él establece lo que hay que hacer. ¿Me va siguiendo ahí? Es complejo algunas cosas, pero estamos hablando de gente que quiere aprender teología. ¿Ya? Entonces, cuando el anciano mayor dijimos se iba a derramar una fuerte dimensión apostólica, esto es derramado a través de la predicación, de la enseñanza, la profecía y sobre todo el ministerio del apóstol. La predicación. ¿Pero qué predicas? La enseñanza. ¿Qué enseñas? La profecía. ¿Qué profetizas? Mira, bueno, eso lo está viendo mi querido amigo Arturo, ¿no? Pero fíjate lo que dice 1 Corintios 14. Me imagino que ese texto ya lo hicieron pedazos, ya lo analizaron, ¿no? Porque dice 1 Corintios 14, versículo 3. Porque el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Qué estás profetizando? ¿Estás edificando? ¿Estás exhortando? ¿Estás consolando? ¿O estamos levantando los profetas de la amargura, los profetas de la calamidad, los profetas que traen destrucción y te hablan de terremotos que ya están anunciados antes que Cristo naciera, que Cristo naciera como Cristo? De guerras, cuando han habido guerras antes de Cristo y después de Cristo y seguirán habiendo guerras. No tiene ningún sentido que tú me profetices eso. El profeta, según 1 Corintios 14, está para consolar, exhortar y edificar. Edificar lo mismo, profeta. Por eso es que esta misma palabra es válida en Efesios, porque la palabra dice que estos 5 ministerios están para la edificación de la iglesia. O sea, el apóstol da fundamento y edifica la iglesia, trae revelación de misterios y edifica la iglesia. El maestro con la enseñanza en nivel sabiduría, en nivel de capacidad de maestría, lo que hace es edificar la iglesia porque forma discípulos. El profeta, cuando profetiza, edifica la iglesia. Eso dice la palabra. El evangelista lo que trae un poco es como que traer materiales, ¿no? Trae como los ladrillos, porque con su palabra él trae gente y empezó a edificar. Coloca el primer cimiento. El evangelista, cuando habla la palabra y trae a alguien a Cristo, ¡pum!, le coloca el primer cimiento. Esta es la base con la cual tu vida va a ser edificada. No me entendiste eso. Te voy a dar el primer ladrillo, ¡pum!, que se llama Cristo la salvación. Cristo la salvación. Después vendrá la restauración. Luego vendrá la sanidad, la liberación. Todo
Pero yo te di el primer ladrillo, dice el evangelista. Y el maestro dice, yo voy a colocar el cementito, el cemento. Y después vendrá el pastor y dice, yo voy a colocar la estructura para guardarte. Y luego vendrá el apóstol para colocar el fundamento, sobre edificar, dice, sobre el fundamento que ya está puesto. Y coloca y le da sentido al fundamento, te lo explica, te revela, te dice, ¿por qué eres un niño de nuevo? ¿Por qué tienes que nacer de nuevo? ¿Por qué tienes que tomar la palabra como la leche no adulterada? Y después te dice, ¿por qué tienes que comer ahora comida sólida? ¡Ay, papá! Eso es lo que hay que hacer en la iglesia. Eso es lo que hay que hacer. Mira, si la gente se cae o no se cae, da lo mismo. En mi iglesia la gente se cae. En un momento me llamó mucho la atención porque la gente empezó a caerse sin ninguna razón después que estuve con algunos apóstoles. Pero la gente se caiga o no se caiga, me es indistinto. Si la gente habla en lengua, amén, dice el mismo libro de Corintios, si quiere, ojalá hablen todo en lengua. Pero también dice que ojalá profetice la iglesia, que se edifique la iglesia. No sé si ocurrirá en otros países, pero en Chile hay un mal, una maña, no sé cómo será en otros países, pero como un defecto, digamos. En iglesias pentecostales donde funciona mucho la profecía, la mala profecía, de que profetizan que viene muerte y dice Dios, no están orando pueblo mío, y cómo es que le toca calamidad, ¿no? Y le sale la profeta y después sale otro a danzar y todo, y danza, y todo un boche de media hora, 40 minutos ahí. Después de todo eso, por fin puede predicar, el hombre que va a predicar, sea hombre, mujer, pastor, lo que fuera, va a predicar. Pero están tan absortos en ese tipo de manifestaciones proféticas, danzas y lenguas y todo aquello, que ni siquiera se acuerdan de la palabra. Ni siquiera se acuerdan de la palabra. Primero, la profecía no te edificó porque te traía pura calamidad. Fue pura calamidad. ¿Mm? Fue pura calamidad y obviamente eso no te edificó. Danza tampoco te edificó. Lo único que te podía edificar, ni siquiera te acordaste de eso. ¿De qué predicaron? ¿De qué predicaron ayer? De tal cosa, dice, no hay edificación. Y si no hay edificación, no hay iglesia. Todo lo que tiene que edificarse es iglesia. Entonces, eso es lo que ha pasado con nosotros en nuestras vidas, en las congregaciones, en el todo. Hemos entretenido, lo dije antes, hemos entretenido a la iglesia, pero no la hemos edificado. ¿Mm? Entonces, vamos, me quedan un par de cosas ya porque no quiero aburrirlos más. Entonces, se va a derramar a través de la predicación, a través de la enseñanza. Es el apóstol Antonio que está llamándome aquí, pero no sabe que estoy en reunión todavía. ¿Ah? Así que vamos, para no perder el hilo. Entonces, se va a manifestar esta dimensión apostólica, dijimos, a través de la predicación, la enseñanza, la profecía y sobre todo el ministerio del apóstol. Sin embargo, escúcheme bien, estamos entrando ya en tierra derecha. ¿Ya? Sin embargo, todos los pastores, ya dijimos que todos los apóstoles podían pastorear, pero no todos los pastores son apóstoles. Sin embargo, todos los pastores no son apóstoles. No todos llegan a esa funcionalidad con esa revelación. No es necesario ser un apóstol para pastorear una iglesia. Necesitas ser pastor para pastorear una iglesia. Aunque todos los pastores no son apóstoles, todos los pastores necesitan, escúcheme bien la dimensión apostólica, para pastorear bajo la mirada del ministerio quíntuple. ¿Me está escuchando bien esto? Quiero que escuche bien esto. Todos los pastores, aunque no todos los van a ser apóstoles, todos los pastores sí necesitan la dimensión apostólica para funcionar en el ministerio quíntuple. ¿Usted puede pastorear de otra manera? Claro que puede pastorear, como ha estado pastoreando todos estos años. Con una revelación a media, con una interpretación un poco errada, con un esfuerzo humano de ñeque, de donde te cansa, donde parece que esta cuestión no termina nunca. Claro, pastor de acuerdo a la mirada antigua, a la mirada tradicional, al pastor sufrido, al pastor sufriente. Sí, es cierto, igual vamos a sufrir en el ministerio, por supuesto, pero no va a ser nuestra constante el sufrir permanentemente. Nosotros necesitamos tener la dimensión apostólica, operando en los ministerios e iglesias locales. En otras palabras, todos los pastores serán apostólicos en algún grado. Todos los pastores tendrán un grado de apostolado, porque la dimensión que los va a sujetar, la dimensión que los va a mover es apostólica, porque Cristo es apostólico, Cristo es apóstol.
Él puso fundamentos. Ya, después lo vamos a desarrollar en una clase más adelante. Cristo puso fundamento, Cristo fue evangelista, Cristo fue maestro, Cristo fue pastor, Cristo fue profeta. Tiene los 5 ministerios. Si tú estás en Cristo, tienes lo que Él tiene y lo va a compartir, lo va a repartir a algunos, le dará el apostolado, pero bajo la dimensión apostólica que es Cristo. Él es la dimensión apostólica. Él es la dimensión apostólica absoluta. ¿Ya? Entonces, en otras palabras, todos los pastores serán apostólicos en algún grado. Por lo tanto, la segunda manera para que una iglesia local acceda a la gracia apostólica es relacionándose con un apóstol. Un apóstol sincero, un apóstol de Dios, un apóstol transparente, un apóstol que tenga integridad, que conozca la palabra, que ame la palabra, que no manipule la palabra. ¿Ya? Es relacionarse de con un apóstol. A través de esta relación, la unción apostólica fluirá a la iglesia local derramando una dimensión apostólica. Una iglesia que está estancada, una iglesia que va marcando el paso durante años. Cuando llega una unción apostólica, cuando están bajo un apóstol, él va a derramar eso, va a lograr ese derramamiento, se van a romper estructuras, se van a romper un montón de cosas que estaban allí atadas y se van a desatar. ¿Ya? La unción apostólica fluirá a la iglesia derramando, dije, una dimensión apostólica. Una estrategia es una acción proyectada, un plan sistemático. La dimensión apostólica, no sé cómo guardar esto. La dimensión apostólica no vendrá a la iglesia local porque ella conoce a algún apóstol. Tiene que haber una acción proyectada en dirección a acceder a la gracia o oficio apostólico. Que yo conozco un apóstol, apóstol, ore por nosotros. No es así. Hay una direccionalidad, tiene que haber una conexión, tiene que encontrarse el apóstol con el pastor, tiene que haber una comunión, tiene que haber una sinergia, tiene que haber una entrega, tiene que haber un decir yo reconozco a este como apóstol para nuestro ministerio. ¿Ya? Eso, no sé si lo vamos a alcanzar a ver. Yo no sé cuánto tiempo demoramos en esto, pero ya me entusiasmé ya. Tiene que haber una acción proyectada en dirección a acceder a la gracia del oficio apostólico a través de compañerismo, coherencia u otra forma se puede atraer la unción que está sobre los apóstoles. Es necesario que el Señor junte a los pastores en acuerdo con ellos, en acuerdo con este apóstol. Hay una conexión. ¿Dónde ocurrió eso? Cuando Pedro, siendo apóstol, fue conectado por el Espíritu Santo a través de una visión, y Cornelio a través de la visión de ángeles, se conectaron todos. Lo tengo todo escrito acá, pero eso no sé si lo alcanzo a... Ya, sí lo alcanzo a ver. Termino con esto. Para ver el ejemplo de lo que te acabo de decir, la conexión de Hechos capítulo 10. De Hechos capítulo 10, ahí aparece la historia de Cornelio y Pedro, ¿cierto? Ahí aparece ese evento especial, ¿cierto? Pedro y Cornelio, Hechos capítulo 10. Si usted conoce el capítulo, puede leerlo como tarea, ¿cierto? Me gustaría que lo leyera como tarea para que pudiera de aquí a la próxima clase también discutirlo. Dice, Cornelio accedió a la gracia apostólica sobre la vida de Pedro a través de su oración y su ofrenda. Eso sí que la gente no habla mucho de ofrenda, yo tampoco soy muy dado a hablar de esto, pero a través de su oración y ofrenda, el hombre oraba, el hombre ofrendaba, el hombre tenía conexión con el cielo. Antes de tener una conexión con algún apóstol, tuvo una conexión con el cielo. Porque si tú eres pastor, pero no estás en una dimensión apostólica, pero sí tienes acceso al cielo, tienes acceso a los misterios de Dios, tienes acceso a que Dios te pueda revelar. Pero si te falta esa claridad, necesitas la conexión apostólica. Y Cornelio tenía la conexión con el cielo porque ofrendaba y oraba. Eso dice el texto, ¿ya? Por lo tanto, una buena estrategia para acceder a la gracia apostólica es la oración y la ofrenda. Cuando las iglesias locales oran por estas divinas conexiones, el Señor hará que esta relación se produzca sobrenaturalmente. No podemos llamar a apóstol a la primera persona que a sí misma se llama apóstol. Ore por las conexiones de Cornelio. No porque alguien le diga, este sí tiene pinta, no, yo lo quiero a él. No, ore por eso. Ore por eso para que Dios haga la conexión de acuerdo al plan del cielo sobre su iglesia, sobre su ministerio, sobre su casa pastoral, sobre su hogar. Una vez que la conexión de Cornelio ha sido establecida, las finanzas a través de la ofrenda se incrementarán y abrirán paso a la gracia necesaria para recibir la dimensión apostólica. Una buena estrategia a través de la oración y las ofrendas hará que una iglesia acceda a la gracia apostólica.
accederá a eso. Y usted conoce la historia, Pedro estaba orando, estaba en una mañana, vio una visión, Cornelio estaba orando en otro lado, o sea, estaba en su casa, vino una visión de ángeles, mandaron a unas personas, se juntó y cuando llegó Pedro a predicar a la casa de Cornelio, dice que estaba toda la casa de Cornelio, los criados de Cornelio, los amigos de Cornelio, visitantes, había un montón de gente, un pequeño culto que se armó en la casa, pero qué cultazo le digo yo. Llegó Pedro, o sea, a la casa de Cornelio, por causa de las oraciones y la ofrenda y por querer acceder a la gracia apostólica, Dios le envió ángeles, le envió revelación, le envió un apóstol. Y cuando vino el apóstol, cuando dice la palabra, mientras Pedro aún predicaba, dice que el Espíritu Santo cayó sobre cada uno de los que estaban en aquella casa. Y dice la palabra que ellos después hablaron en lengua, después fueron bautizados. Y cuando Pedro se quería ir, Cornelio le dijo, no te vayas porque necesitamos que tú nos enseñes. Aleluya. Esto fue glorioso, glorioso. Mientras Pedro aún hablaba, dice estas cosas, Hechos 10:44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían en el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, es decir, dos judíos que andaban con él, que eran convertidos, pero eran judíos, no se le olvidaba eso, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derrame el don del Espíritu Santo. Yo declaro que esta noche, aunque tú no seas de los escogidos judíos, esta noche se derrama sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu ministerio, el don del Espíritu Santo. Porque los oía que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Dios va a empezar a manifestarse, no solo a través de lenguas, sino a través de palabras de ciencia, a través de palabras para este tiempo de revelación, para que puedas edificar la iglesia. Entonces Pedro respondió, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Habían recibido el Espíritu Santo antes de ser bautizados en agua. ¡Wow! Contrario a la tradición, contrario a la legislación, a la religión. El Espíritu Santo había llegado primero. Dice, si el Espíritu Santo ya los tocó por dentro, ya los tocó por dentro, ya les cayó el agua por dentro, ¿qué impide que sean bautizados por fuera? Rompió la tradición. Aleluya. Ese es Dios. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Pedro, no te vayas, necesitamos entender esto. Necesitamos que esta conexión se mantenga, que esto se abra, que esto comience a proyectarse. Queremos, y Cornelio fue uno de los grandes que se convirtió toda su gente, le dio lugar a la iglesia en Roma. ¡Guay! Señor amado, qué glorioso. Una simple conexión de un hombre que buscó, el apóstol. Dios escuchó, vio cómo es la forma de acceder, hizo la conexión. Pedro llega, se manifiesta el Espíritu Santo, se bautiza, se convierten, siguen siendo edificados porque Pedro se quedó varios días allí. Esto no es de un día, hermanos. Esto no es de un día. O sea, para que ocurran cosas así, tiene que haber una conexión extraordinaria con el cielo. En un día pasó algo glorioso, pero esto continuó. O sea, en un día no se resuelve todo. En un día solo comienza todo. Dios te bendiga. Dios te bendiga en esta hora. De verdad bendiga tu corazón, tu espíritu. Bendiga tu anhelo de servir al Señor. Bendiciones, apóstol. Una pregunta. ¿Tenemos el diseño de la iglesia? ¿Todas tienen la misma visión? El diseño de la iglesia es uno solo. Es uno solo. Está escrito allí. Está establecido allí. Primero dice el fundamento. Dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esa roca es que Cristo es el ungido, es el Hijo de Dios. No es Jesús. No es solo Jesús. Tiene que estar con Jesús Cristo. El Cristo, tú eres el Cristo, el ungido, el enviado de Dios, el Hijo de Dios. Sobre esa roca edificaré mi iglesia. Y manifiesta la iglesia para darle vida a lo que nosotros llamamos iglesia. Está el Espíritu Santo, Hechos capítulo 2. Y ahí se manifiesta y ahí comienza la iglesia a moverse. ¿Y qué cosas hacían? Enseñaban la doctrina de los apóstoles, compartían sin egoísmo, compartían lo que tenían, traían lo que tenían, enseñaban, predicaban, servían y después establecieron los ministerios. Ahí está el diseño, está. Lo que pasa es que nosotros seguimos el diseño ministerial, perdón, el diseño denominacional, el diseño histórico de nuestras congregaciones, pero no el diseño escritural que está aquí. Es un poco, ¿ya? Así que, nada, Dios les bendiga. Bajo una cobertura apostólica.
Amén. Buenas noches, apóstol Fonseca, pastor que está predicando. Gracias. Dios les bendiga, tremenda verdad, así es. Les bendigo. Espero haber contestado tu pregunta, Pastora Viviana, una tremenda sierva, una mujer inquieta de las cosas del Señor. Un gran bendición, gracias. Dios les bendiga, chicos amados, hermanos, pastoras, pastores lindos, Dios les bendiga. Gracias por estar hasta esta hora conmigo. Y obviamente ya mañana tenemos reunión también con el cuerpo de profesores de esta escuela para ir tomando algunas decisiones también. Y esperamos que usted siga aprendiendo, sigamos edificándonos para también edificar a otros. Un abrazo gigante, Dios les bendiga, les amo en Cristo. Amén. Amén, amén. Un abrazo. Chao, chao, chao. Bendiciones. Chao, Drexy. Parece que a la Drexy no se le cortó la transmisión, ¿ve? Oramos y no se cortó la transmisión. Un abrazo, Drexy. Bendiciones.